El pecado del Edén no fue comer una manzana. Ni siquiera fue solo desobedecer. Fue algo mucho más profundo y perturbador. Oh, está buena. Hoy nos sumergiremos en el hebreo original para descubrir qué es lo que realmente esconde el árbol de la ciencia del bien y del mal. Soy Bastián Ángel, autor y conferencista. Me dedico a ayudar a las personas a liberarse del miedo y la culpa religiosa. Y si te quedas hasta el final, descubrirás que este árbol y las religiones de hoy están más conectados de lo que te imaginas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué casi todo el mundo piensa que la fruta prohibida era una manzana? Incluso los hombres tenemos una manzana de Adán. Pues déjame contarte que este debate no es nuevo. Por siglos, los antiguos rabinos han hablado y especulado acerca de cuál podría haber sido este fruto misterioso. Rabí Nehemías y Rabí Yosé, por ejemplo, dijeron que se trataba de higos, puesto que Adán y Eva posteriormente se cubrieron con hojas de higuera. Pero imagínate la escena. Adán, ¿acaso comiste de esa higuera? No. No es muy convincente, ¿verdad? Otros rabinos pensaron que se trataba del etrog, el árbol de la sidra. Este está mencionado en el libro de Levíticos. Rabí Abba de Aco lo llamó árbol de hermoso fruto, tal como lo dice el texto, conectando la palabra hebrea adar con la que se usa en Génesis, codiciable. Esta fruta de un sabor agridulce se usa principalmente en la fiesta de Sukkot. Otros incluso especularon que se trataba de un pecado sexual entre Eva y la serpiente. Pero Dios no parece estar en desacuerdo con el sexo. Además, no tiene sentido que luego Eva convidara a Adán. Y mucho menos tiene que ver esto con algún conocimiento místico. Entonces, ¿por qué una manzana? Verás, cuando se tradujo la Biblia al latín, la palabra malum, usado para mal, en el latín significaba tanto mal como manzana. Y fue ese juego lingüístico que influyó en el imaginario cristiano medieval y se mantuvo así hasta nuestros días. Pero hoy vamos a entender de qué se trataba realmente. Esto es fundamental. Leer Génesis como 100% literal es un anacronismo. Es decir, estamos atribuyendo a un texto antiguo funciones que éste nunca tuvo, como si fuera historia, biología o geografía. Hacerlo nos dificulta reconciliarlo con la realidad. Pero si lo vemos como lo que realmente es, un relato que transmite una profundidad espiritual a través de parábolas y narrativa propia de la cultura hebrea, entenderemos su propósito, que es enseñarnos lecciones sobre nosotros mismos y nuestra relación con lo divino. La narración de la creación en Génesis sigue una estructura matemática y casi poética. Los primeros 6 días se organizan en un patrón de correspondencia. Es decir, el día 1 al 3 se crean los espacios y los días 4 al 6 se llenan estos espacios. Por ejemplo, día 1, Dios separa la luz de la oscuridad. Y en el día 4 coloca el sol, la luna y las estrellas para gobernar el día y la noche. El día 2 separa las aguas de los cielos. Por tanto, el día 5 llena los cielos con aves y las aguas con peces. Y el día 3 forma la tierra y la vegetación, para llenarlo posteriormente el sexto día con la llegada del ser humano y de los animales. Y cada fase concluye con la frase: y vio Dios que era bueno, siendo este y muchos otros patrones un ciclo de 7. El séptimo día Dios descansa, sellando la armonía, la simetría y el propósito de toda la creación. Y ve que era bueno en gran manera. El mensaje queda claro. Dios es bueno y lo que hace resulta beneficioso para el ser humano. Aire, vegetación, agua, sol, alimento, todo está hecho en beneficio y en pro del hombre. Y esta palabra bueno, que en hebreo se repite 7 veces durante la creación, es Tov. Lo que nos lleva a nuestro árbol. Bien, entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Que
La palabra bueno en el árbol de la ciencia del bien y del mal es la misma que se usó en toda la creación para mostrar que Dios creaba algo bueno en beneficio del ser humano. Es Tov, es la misma palabra. También vimos que la idea de la manzana fue un mito popular. Y además que Génesis es un relato teológico-cultural, más que literal. Tomarlo como literal hace que pierda su belleza. Pero lo que viene a continuación cambiará pero por completo nuestra concepción acerca de Dios. Veremos el significado de mal en hebreo, qué consecuencias causa comer de esta fruta y cómo las religiones de hoy propagan este conocimiento prohibido sin darse cuenta. Y es más, si quieres profundizar en mayor medida sobre este tema, puedes encontrar una explicación mucho más detallada en nuestro libro Dios perdonó al mundo, que está disponible en Amazon. Bien, vamos a la segunda mitad de este árbol. Y es que cuando hablamos del árbol del bien y del mal, solemos asumir que mal significa algo moralmente malo, como algo perverso o éticamente incorrecto. Pero el texto hebreo no está hablando de moralidad. En la segunda parte que da nombre a este árbol, encontramos la palabra Ra. Esto es lo que se traduce como mal. ¿Y qué significa realmente Ra? Para responder, no necesitamos especular. La propia Biblia nos da la respuesta cuando utiliza esta palabra en otros contextos. Te doy 3 ejemplos. Primero, Génesis 19:19. Lot está hablando a los ángeles cuando huye de Sodoma y Gomorra y les dice lo siguiente: no podré escapar al monte, no sea que me alcance la calamidad y muera. La palabra traducida como calamidad es Ra, y aquí vemos que no significa maldad moral, sino desastre, peligro o destrucción. Segundo ejemplo, Génesis 41:3 y 4. En el sueño del faraón aparecen 7 vacas flacas y 7 vacas hermosas. Flacas también es traducida como feas. El hebreo nos dice que eran vacas de aspecto rajot. Esto quiere decir que eran de aspecto calamitoso. Y el propio relato nos explica que estas vacas no representan pecado, sino hambruna, catástrofe económica, ruina y en efecto una calamidad. Tercer ejemplo, y este es clave. Isaías 45:7. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo la calamidad. Yo, Jehová, hago todo esto. Aquí sí la palabra está claramente traducida como calamidad, que es Ra. Isaías está reflejando el pensamiento antiguo previo al exilio de Babilonia, que habla de Dios como el origen tanto del bienestar como de la desgracia. Ahora, con esto claro, volvemos a Génesis, puesto que cuando se habla del árbol del conocimiento del bien y del mal, no se está refiriendo a distinguir entre lo que es moralmente bueno o malo. Lo que el hombre adquirió fue una nueva forma de ver a Dios. Antes, Dios solo era bueno, solo hacía lo que beneficiaba al ser humano. Todo lo que hacía era Tov, bueno. Después del árbol, el hombre comenzó a percibir a Dios como quien no solamente daba el bienestar y lo bueno, sino que también traía la calamidad o el desastre. Ese es el verdadero cambio. No es un asunto moral, sino de percepción de lo divino, de cómo nos relacionamos ahora con ese Dios. Y ahí entran las consecuencias. El árbol no introduce el pecado, introduce una visión dual de Dios. El Dios que recompensa y el Dios que castiga. Y entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias? No tenemos que adivinarlas, puesto que el mismo Génesis nos dice lo que ocurrió. Cuando el hombre oye a Dios caminando en el huerto, ocurre algo nuevo, algo que nunca había ocurrido antes. El hombre y la mujer se cubren con hojas de higuera y se esconden. Detente ahí. Eso es una señal. Y Dios hace la pregunta más reveladora de toda la historia del ser humano. ¿Dónde estás tú? Y esto no es porque Dios no sepa dónde están, sino porque el hombre ya no está donde estaba antes, por lo menos en su mente. La respuesta lo confirma todo. Tuve
miedo. Miedo, vergüenza y culpa. Ahora la pregunta clave es, ¿Dios cambió su actitud? ¿O fue el hombre quien cambió su percepción acerca de Dios? Porque si observamos con atención, Dios no grita, Dios no actúa con violencia, Dios no se enfada, no amenaza, no castiga de inmediato. El miedo no nace por parte de Dios, nace en la mente del hombre. El problema no es la desnudez, el problema es que el hombre ahora ve a Dios como alguien de quien esconderse, como alguien que puede traer represalias, como alguien que castiga. Y aquí viene el quiebre religioso más grande de la historia cristiana. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. El hombre no tuvo méritos, no tuvo condiciones, no tuvo requisitos, no tuvieron que hacer nada para merecerlo. Pero la serpiente introduce otra lógica. Debes comer, debes hacer algo, debes alcanzar algo. Esta idea más tarde se reflejó en la Torre de Babel. Y el mismo Pablo dijo en cierta ocasión que me temo como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean distorsionados de la plenitud de Cristo. Esto es, un Jesús que no cambia, un Jesús que solamente es bueno. Y hayan predicado otro evangelio que no les hemos enseñado, y hayan hablado de otro Cristo del cual no hemos hablado, y otro espíritu les hayan mostrado. La idea de la serpiente fue mostrar un Dios partido por la mitad, un Dios con un lado oscuro y un lado bondadoso. Entonces, al comer de este árbol, al comprarse esta idea, tienen una nueva percepción de Dios. Serán como Dios, dice la serpiente. ¿En qué sentido? Conociendo el bien y el mal. El engaño está en insinuar que Dios esconde un lado oscuro y tenebroso que ellos desconocen. Y por eso ahora le tienen miedo a Dios. Y aquí es donde entra la religión. La mayoría de las religiones, partiendo de la Torre de Babel, construyen su teología en méritos, que es este mismo principio. Mira el ejemplo del faraón de Egipto. En una mano tiene el cetro o la vara de pastor para beneficiar, para guiar, para alimentar al pueblo, y en la otra tiene el látigo para castigar el mal comportamiento. Es el poder de la recompensa y el castigo. Dos principios, bien y mal, premio y condena, la bendición y la maldición si quieres llamarlo. Lo mismo ocurre en filosofías antiguas como el yin y el yang, que en todo lo bueno hay algo malo y que en todo lo malo hay algo bueno. Y seamos honestos, el cristianismo institucional no escapa de esto. Si obedeces, Dios te ama. O por lo menos si Él ve que obedeces en el futuro, todavía te puede amar. Pero si desobedeces, Dios finalmente va a terminar castigándote. Esto genera una imagen profundamente distorsionada de Dios. Un Dios que bendice, pero que también destruye. Pero Jesús rompe con ese esquema. El mensaje de gracia es revolucionario porque acaba con todas las religiones basadas en el mérito. Jesús revela a un Dios que es amor. Y como dice Pablo, el amor no hace daño al prójimo. Por lo tanto, Dios no hace daño al prójimo. Si no hace daño, no da maldiciones. Como dice Santiago, de una misma boca pueden salir bendición y maldición. Hermanos, esto no debe ser así. Esa es la imagen de la serpiente, con la lengua partida. Por un lado bendice y por el otro amenaza. ¿Y de qué depende esto? Pues de las obras. En resumen, el árbol no nos dio moralidad, sino que nos dio miedo. Y el miedo también es el motor y la base de todas las religiones basadas en el mérito. Jesús viene a desmantelar esto y llevarnos de vuelta al punto original. Un Dios que no cambia, un Dios que siempre fue bueno, un Dios del que nunca hubo que esconderse. Entonces, en la actualidad, ¿qué significaría comer de la fruta prohibida? Pues sería comprarnos la falsa idea de que Dios nos trata de acuerdo a nuestra conducta, con recompensa o castigo. Si este es el fruto, ¿qué es la serpiente en el Edén? Aunque obviamente todos sabemos que se trata de Satanás. ¿O no? Y esa respuesta la exploraremos en este video. Si este video te hizo pensar, suscríbete y dale like. Y compártelo con alguien que creas que le va a ayudar. Y recuerda, si quieres profundizar en estos temas, mi libro Dios perdonó al mundo ya está disponible en Amazon. Nos vemos en el próximo video.